soy Iris y este es el resumen de lecturas de marzo. No puedo creer que ya se haya acabado el primer trimestre del año, pero bueno, empecemos porque durante marzo leí 11 libros y ¿cuántos fueron? 9, 13, creo que 12 tomos de manga. Esto suena tremenda cantidad, pero pues es que muchos de estos libros fueron cortos y 2 o 3 de ellos fueron en audiolibro, 3 fueron en audiolibro. Por eso esta cantidad. Durante marzo le entré al marzo asiático, pero no todo lo que voy a mencionar son libros asiáticos. Digamos que la mitad. El primer libro que terminé en el mes es Las niñas del naranjel de Gabriela Cabezón Cámara. Esta es una novela que el año pasado ganó el premio Sor Juana de la FIL Guadalajara y trata sobre un personaje histórico conocido en España que es la monja Alférez, quien, bueno, se considera que es el primer hombre trans del que se tiene registro, no que haya existido, del que se tiene registro. Él nació en una familia española, lo metieron al convento y se escapa del convento. Se pone, bueno, según este libro, no sé la historia oficial, se pone varios nombres. O sea, se viste, toma a las ropas de un hombre y empieza a vivir una vida de esa manera porque su intención era vivir aventuras. Entonces se nombra Antonio y entre esas aventuras está venir a este continente, ¿no? Fue en 1500, la época de la conquista, el inicio de la colonización, cuando pues todo era la búsqueda del oro, arrasar pueblos, todo eso. Y la novela no está contada de manera lineal, sino que Antonio está yendo por la selva con 2 niñas indígenas que por cierta razón rescató, y en esta trayectoria con ellas empieza a escribirle cartas a su tía, quien era la priora del convento donde se fugó, para explicarle por qué lo hizo, por qué se fugó, qué es lo que quiso descubrir y cómo ha sido su vida desde que se escapó. Y tenemos como, por otros momentos, vemos qué pasa con otros conquistadores y toda la cosa. Es un libro que me costó trabajo porque su prosa es bastante barroca, la narración no es lineal. Hay muchas palabras en guaraní que algunas pues las vas captando por el contexto o por la repetición, pero en otras, sobre todo al principio, me desconcertaban. Entonces, lo que a mí más me sacó de balance es porque, y eso lo entendí hasta que lo terminé, que también toma un mito de los envía guaraní, que seguramente lo estoy diciendo terriblemente, pero es como del origen del mundo, digámosle, y de la naturaleza. Y pues habla sobre este personaje, sobre la colonización. No es que no me gustara, simplemente creo que fue demasiado para mí. Siento que es de estos libros que se enriquecen de una segunda lectura porque ya vas como con nociones y las redescubres de otra manera. No creo que le vaya a dar la relectura este año, pero el siguiente es probable que sí. O sea, sí me gustó, pero al mismo tiempo me desconcertó. También puede ser que la verdad es que estaba enferma cuando lo leí y no estaba del todo enfocada. Pero le siguió Misericordia de Lidia Jorge, que no me voy a tardar tanto con este libro porque ya hay un video de él. Y este libro nos presenta a la señora Alberti, una mujer que vive en una casa de retiro, en un asilo, porque su hija es escritora y pues viaja mucho y ya es por la situación física de la señora y es necesario que ya no puede vivir sola, o sea, necesita como que la estén acompañando, la cuiden. Y pues este libro nos muestra un año en su vida, que ella disfrutaba escribir sus pensamientos, sus opiniones del día, ver las noticias,
pero ese desgaste físico ha hecho imposible muchas de sus rutinas y en cambio graba muchas de estas reflexiones que tiene. Y nos cuenta, este año la señora Alberti viene del asilo, pero también de sus compañeros, de cómo viven, de la rebeldía que hay en la vejez, del amor, de la sensualidad, de la exigencia de dignidad, porque el personal no siempre los trata bien. A veces pues hay este tipo de maltrato, este descuido de no quiero que me molesten en la noche, así que les quitan el timbre para que no los llamen, o este maltrato quizá más sutil. Y bueno, creo que si desde un inicio lees las fechas, sabes en qué momento va a acabar el libro. Y no, yo sí estaba llorando con el final, porque pues, y sabía lo que iba a venir, porque sí, este libro además está basado en la madre de la autora, porque la madre de la autora, la última vez que la vio, creo que lo dijo en una entrevista, la madre le dijo, es que tú tienes que escribir un libro que se llame Misericordia, y así, ¿y de qué va a tratar ese libro? Pues quién sabe. Entonces le puso el título de Misericordia por su madre, y entonces pues entonces le puso el título de Misericordia por su madre, y la historia se relaciona con su madre. El libro me encantó, me conmovió mucho, va a ser de mis mejores lecturas del año. También leí Orbital de Samantha Harvey. Este libro ganó el Booker el año pasado. Y pues me llamaba un poco la atención, no tanto, pero pues empecé a ver comentarios y me interesó. Este libro es una novela muy corta, Misericordia y varios, los leí en Everand. Entonces voy a dejar un link para que puedan obtener 2 meses gratis en la plataforma y disfrutar pues algunos de estos libros o muchos otros que están en el catálogo. Total que Orbital lo leí en Everand y es un libro muy corto, no llega a las 200 páginas. No es un libro de trama, sino de personajes, porque lo que tenemos en Orbital son a astronautas y cosmonautas que están en la Estación Espacial Internacional, y el libro nos presenta un día en sus vidas, un día que son 16 vueltas a la órbita de la Tierra. Y es eso. ¿Qué es astronautas y cosmonautas? Bueno, tuve que buscarlo porque no lo sabía, pero cosmonautas son de Rusia. Esa es la diferencia, o sea, es una cuestión política. Cuando vi que hacían la distinción en el texto, pensé como, pues a lo mejor los cosmonautas tienen ciertas tareas y los astronautas otras. No, es una distinción política. Total que tenemos a 6 personajes que van intercalando sus puntos de vista. Y lo que leemos son más bien sus reflexiones. Hay mucha información sobre cómo se vive en la estación espacial, cosas que jamás me había imaginado, jamás había considerado, el cómo afecta la gravedad cero, cuestiones físicas, mentales, cuando hablan sobre el impacto que va a tener en sus cuerpos a la hora de que regresen a la Tierra. Realmente nunca lo había considerado, eso me pareció muy interesante. Entonces reflexionan sobre eso, sobre lo que la gravedad cero les está haciendo, sobre la inmensidad y la maravilla del universo, sobre por qué quisieron viajar al espacio, sobre los sueños. Hay un cosmonauta ruso que me gustó mucho cuando habla sobre el cosmonauta que él admiraba y por qué quería ser como él, y cómo se dio cuenta de que en realidad no fue exacto lo que le habían dicho sobre ese cosmonauta, y es la inmensidad del universo, maravillarse con la naturaleza, porque mientras leemos el libro está ocurriendo un tifón en una parte de Asia, y hablan también sobre la naturaleza, sobre el poderío, pero también la fragilidad de la naturaleza, la reflexión sobre qué nos une como humanidad. Me gustó mucho el libro, les digo, es más, esto son las reflexiones, los comentarios, las conversaciones, la convivencia entre estos personajes durante un día. También leí Torcido Arado de Itamar Vieira. Este libro creo que estuvo en la lista corta del Booker, no me acuerdo si lo pasó, pero
cuando lo vi en la lista corta me llamó la atención y desde ahí me lo apunté. Y lo iba a leer desde el año pasado y por X o Y apenas ahorita. Y este es un libro igual muy corto, de un autor brasileño, que habla precisamente sobre la comunidad negra en Brasil, pero más específicamente sobre las consecuencias de la esclavitud en Brasil. La historia se divide en 3 partes. La parte 1 la cuenta Viviana, la parte 2 la hermana Belonicia y la parte 3 es una sorpresa. La historia inicia con Viviana y Belonicia, que son 2 niñas y un día hacen una travesura. Y esa travesura tiene consecuencias muy graves, bueno, impactantes para una de las hermanas, pero también repercute en la otra, porque se vuelven inseparables. Y cada una va teniendo sus vidas, ¿no? Viven en una hacienda, pero es una hacienda en la que trabajan puras personas negras, que es semi-esclavitud, ¿ok? La historia inicia, no me acuerdo si dicen año, pero pues digámosle 1900, algo así. O sea, me refiero en el siglo pasado. Y aunque la esclavitud está abolida, existe una semi-esclavitud en el que las personas negras trabajan en estas haciendas por un lugar donde vivir y por la posibilidad de cultivar sus alimentos en sus ratos libres, porque no reciben sueldo, no reciben pues nada, o sea, no reciben educación, no reciben salud, simple y sencillamente reciben un pedazo de tierra donde construir sus casas que ni siquiera pueden ser edificadas de manera permanente, tienen que ser edificadas de lodo, y aparte de lo que, o sea, ellos se pueden quedar con lo que cultivan en sus pedazos y que cultivan en sus ratos libres, pero de eso que cultivan le tienen que dar un porcentaje al patrón. Entonces hablan mucho sobre esta situación de semiesclavitud de la comunidad negra, de la injusticia. Hay este quiebre generacional porque tenemos al patriarca, digamos, que es el líder espiritual de ellos, porque hay este sincretismo entre la religión católica, pero también con religiones que vinieron de África. Se vuelve este sincretismo. Es que sí hay tiene un nombre esta religión, pero se me olvidó anotarlo, perdónenme. Entonces, el patriarca de esta familia es pues el líder espiritual de ellos, la persona que negocia con el patrón, con el encargado, la persona que los mantiene tranquilos, que es como pues el que regula las disputas entre ellos, es pues sí, el intermediario. Y él tiene esta mentalidad como de agradecimiento, de pues así son las cosas y tenemos que respetar, no estamos aquí para siempre, este es como pues un lugar prestado, no sé qué. Sin embargo, llega el salto generacional de quienes dicen, la tierra, ahora sí que la tierra es de quien lo trabaja. Esta gente no vive aquí, no conoce la tierra, no la trabaja, simple y sencillamente vienen a despojarnos. ¿Por qué tenemos que rendirles pleitesía? ¿Por qué tenemos que darles nuestras cosas? Ya está este choque. Y al mismo tiempo vemos qué pasó con Doña Ana, que es la abuela de estas niñas, que ella vivía en otra hacienda, ya en una cuestión más de esclavitud, literalmente, antes de la abolición, y cómo para ella fue complicado el cambio, pero también esta cuestión con los seres espirituales, digamos. Es que no quiero decir mal el término. Y al inicio la parte de Viviana me gustó mucho, pero cuando llegué a la parte de Belonicia, siento que poco a poco, conforme avanzaba en esa parte, el ritmo bajó y se me hizo un tanto pesada la lectura. La tercera parte remonta,
vi críticas de, pues, estaban en portugués, así que supongo que de personas brasileñas, que dicen que es un libro muy explicativo, como libro de texto. Siendo una extranjera, no me parece así, pero sin duda te da mucho contexto, sobre todo en la última parte, sobre el movimiento para lo que, pues, no sé, yo supongo, desconozco la historia brasileña, supongo que hubo un reparto agrario, como en el caso de México, porque sí está ese planteamiento, entonces puede ser que sea lo que se refiere, ¿no? Sí te explican mucho de cómo fue la esclavitud, de llegar, pues, los españoles, la búsqueda de diamantes, de llevar a todos estos hombres africanos esclavizados, como hay una cierta diferencia legal, aunque sí dejan claro de, pues, no siempre se respeta entre las personas indígenas y las personas negras en Brasil, como las personas indígenas sí tenían un mayor derecho que las personas negras, aunque no siempre se respetaban, pero ese derecho era en relación a la tierra. Y bueno, les digo, a mí la parte de Belonicía se me hizo un tanto pesada y la última parte me gustó mucho. Y ahora sí, el marzo asiático. El primero es el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi. Es muy curioso porque la única razón que yo tenía para leerlo es que me fuera como un previo a empezar el manga de Vagabond, que tengo ahí un par de volúmenes. Y cuando este fue en audiolibro en Neverland, lo elegí ese porque es la edición de Satori, entonces estaba segura de que tendría una muy buena traducción. Es una traducción directa del japonés, nada de una traducción triangular, sino es directa del japonés. Y lo curioso del asunto es que desde el prólogo dice, no, pues hay como una biografía muy conocida de Miyamoto Musashi, pero mucha de la información que contiene es falsa. Y de ese libro ha salido otros libros, películas y hasta un manga. Dije, ok, entonces ya desde aquí entiendo que el manga de Vagabond, pues muy apegado a la realidad no está, pero ok. ¿Qué es el libro de los 5 anillos? Si tuviera que hacer una comparación, diría que es un poco como el arte de la guerra, en el sentido de que es un libro que mucha gente retoma como consejos de liderazgo, consejos de no sé qué. Miyamoto Musashi, para quienes no lo sepan, es el samurái más famoso de la historia de Japón. Y él, al enfermar y morir, pues recopiló como su filosofía de vida o la filosofía de su escuela en la parte del combate con la espada. Y lo divide en 5 anillos, que son 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua, y vacío. Y va explicando como qué significan esos elementos en relación a las enseñanzas de su escuela. Y hay uno que creo que es tierra, que es la comparativa con otras escuelas. Obviamente hay muchas instrucciones con el combate de la espada, sobre por qué es mejor la espada de esta manera o aquella. Yo necesito que alguien me regale una espada para practicar todo lo que dijeron aquí. Además, bueno, no sé si el libro como tal, pero la edición de Satori incluye 21 aforismos, que es como la filosofía de vida de Miyamoto Musashi, que me pareció muy interesante. Es un libro corto, el audiolibro creo que era de 2 horas, y a mí, curiosamente, lo que más me gustó fue el epílogo, porque, o sea, sí está interesante todo lo que cuenta Miyamoto Musashi, sí, ajá, pero pues es como un manual para el uso de la espada. La cosa es que en el final tenemos todo el contexto de los samuráis, de quiénes fueron y por qué desaparecieron. Me encantó esta parte. Mucho Japón en este marzo asiático, mucho Japón. Luego leí Heaven de Mieko Kawakami. El mes pasado leí Pechos y Huevos y, bueno, en febrero. Y en marzo leí Heaven. Son los 2 libros más famosos de esta autora japonesa y los únicos que están en español. Heaven, si lo comparo con Pechos y Huevos, me gustó un poco menos. Es un libro que igual siento que sigo masticando.
Y aquí tenemos a un muchacho de 14 años. El libro puede parecer reciente, pero en realidad tiene 14, 15 años y está ambientado en los 90. Bueno, tenemos a un muchacho que no nos dicen el nombre, pero sus compañeros se refieren a él como Ojos, despectivamente porque le hacen bullying en la prepa. Él tiene estrabismo y pues le hacen bullying. Un bullying que va más allá como de las burlas o de los motes. Es un bullying físico. Si el tema del bullying para ti es muy incómodo, muy doloroso, no te gusta, considéralo, porque es el tema central del libro y es muy crudo. Hay una escena muy gráfica que cuando lo leí, de pronto descubrí que mi mano estaba temblando por lo intensa que es esa escena. O sea, y este chico un día recibe una carta de una de sus compañeras de Kojima pidiéndole que se comuniquen. Kojima es la otra compañera de su salón que sufre bullying. Pero ella por otra razón, ella es por cómo se viste, ella tiene como un arreglo descuidado, digámosle. Y los hombres acosan al chico y las mujeres a Kojima. Y ellos se juntan a través de esta situación, a través de este dolor, se juntan, se hacen amigos y exploran mucho sobre el por qué están en esta situación, ¿no? Honestamente, lo que dijo Kojima no lo comparto y es que Kojima, o sea, ella tiene una razón sobre por qué se viste de esa manera. Y cuando lo explica y lo que ella piensa del bullying que reciben, ella lo maneja como que es una resistencia, ¿no? Así como de los otros son normales y nosotros somos diferentes, entonces ellos nos quieren como... estoy parafraseando y resumiendo mucho esto, ¿ok? Entonces ellos se sienten como intimidados por nosotros. Siento que muchas de las cosas que Kojima dice son cosas que ella misma trata de convencerse a sí misma, pero sí hay mucho de esto de por qué ocurre el bullying, por qué, pero no de una manera, o sea, no como lo abordan en The Lonely Castle in the Mirror, que también habla sobre el bullying. No, porque hay una conversación sobre por qué, o sea, ¿por qué eligen a las personas que eligen para molestar? En algún momento sienten arrepentimiento, en algún momento sienten pesar, en algún momento dicen, ay, güey, a lo mejor me estoy pasando. Y sobre todo hay como una conversación muy fuerte con uno de los acosadores. Pero es un libro bastante crudo. O sea, les digo, si el tema para ustedes es sensible, considérenlo. Yo nunca voy a decir, no lean. Simplemente, pues, vayan sobre aviso, ¿no? De que, sí, no es nada ligeras, no son nada ligeras las descripciones que hace Mieko. Y es muy fuerte una escena. Hace este retrato de la adolescencia, de el desamparo, de la soledad. No está mal, pero prefiero pechos y huevos. Luego escuché el audiolibro El consultor de Im Seong-sun. Este es un thriller de un tipo... Siento que la sinopsis está un poco mal, porque te lo venden como que alguien estaba escribiendo historias y luego se dio cuenta de que esos crímenes, porque eran historias pues de misterio, estaban siendo retomadas para muertes inexplicables y eso, y pasa, pero no es el inicio definitivamente. Aquí lo que tenemos es un personaje que trabaja para pues una asociación de asesinos a sueldo, digámoslo, y su trabajo no es necesariamente llevarlos a cabo, no es exactamente el ejecutor, sino pensarlos. Él escribía webnovelas en la universidad, prepa universidad, de misterio,
y no era muy popular, pero un día le dijeron, nos gustan tus historias, ¿por qué no nos haces estas historias? Y luego descubre que de ahí partían crímenes reales, pero eso fue como en el pasado. Cuando entramos en la historia, lleva años trabajando en esta empresa y él ya está como muy insensibilizado a todo el asunto. Pues es un trabajo más, no soy como un consultor que dice a quién hay que pues despedir, solo que es despedir de la vida. Y él se la pasa ideando estas maneras perfectas de acabar con alguien. Porque son muertes que no tienen que dejar rastro, que no tienen que parecer crímenes, como por ejemplo ocurren una serie de situaciones que hacen pensar que cierta persona y esa serie de situaciones son que la esposa lo dejó, que el hijo se metió en un pleito y ahora deben dinero, que lo corrieron del trabajo, y todas esas situaciones fueron provocadas por la compañía. Entonces, hay mucho humor negro al inicio, bueno, todo el libro, hay humor negro, hay una crítica al capitalismo, y la verdad es que la premisa me gustó mucho, pero la premisa, o sea, solo está buena los primeros 7 capítulos, después se vuelve muy aburrido. Muy aburrido. Y luego la parte del Congo. Y bueno, la manera en la que describe a los personajes femeninos, muchas veces a los que no les asignan nombre, no hace mucho por la fama de los hombres coreanos y su misoginia. No me gustó, me aburrí. La única razón por la cual lo terminé es porque era mi audiolibro para hacer ejercicio. O sea, lo escuchaba 1 hora y punto. Pero en muchos momentos mi mente ya se desconectaba porque estaba muy aburrido. Rashomon, de Ryonosuke Akutagawa. Akutagawa es uno de los escritores clásicos más famosos de Japón. El premio de mayor prestigio en aquel país lleva el apellido del autor, Akutagawa, que gente como Mieko Kawakami, por cierto, ha ganado, y Osamu Dazai no. Por cierto, creo que debería haber hablado de Indigno de ser humano, pero entonces va más adelante. Rashomon es una antología de cuentos y son cuentos bastante variaditos en su tono. Los 3 que más me gustaron, por ejemplo, o sea, hay uno que es el que le da título al libro. Creo que ese fue adaptado por Akira Kurosawa y es de un antiguo samurái que pues no sabe cuál va a ser ahora su camino. Pero a mí los que me gustaron y que son bastante diferentes entre sí son En el bosque, que es una historia de misterio y está contada por varios puntos de vista, y uno de esos puntos de vista es la víctima. Es así como de qué pasó, quién vio qué fue lo que vio. A veces es contradictorio, a veces da más contexto. Me gustó mucho. Luego, probablemente el más famoso, El biombo del infierno, que es una historia de terror. Porque resulta que hay un tipo, Yoshihide, que es pintor, es un pintor muy famoso. Y pues ay, no me acuerdo el título, pero pues digámosle que un hombre muy rico le encarga que haga un biombo. Y es el biombo del infierno, o sea, es como si hubiera pintado el infierno, así en la visión católica, por poner una referencia. Y cuando está embarcado en esta pintura, pasan cosas inexplicables, cosas bastante tenebrosas. Pensé que iba a terminar de otra manera, pero o sea, no es que sea al final, simplemente yo creí que iba a ocurrir otra cosa. Pero las cosas que pasan sí da miedo. Y el otro que me gustó es Zenin. Y yo venía de leer el biombo del infierno y me encuentro con Zenin. Es un cambio en el final. Es de un hombre que quiere saber cómo... Ay, ¿qué era? Como... No me acuerdo bien, creo que era alcanzar la iluminación. Y una persona le dice, yo te tengo la respuesta. O es volar. No me acuerdo exactamente qué pide, pero le dice, yo te tengo la respuesta, pero para que te la enseñe, tienes que trabajar para mí durante X cantidad de años de manera gratuita. ¿Y qué pasa cuando se cumple esa cantidad de años?
Y el tono me parece muy diferente a El miembro del infierno. De esos tres fueron mis favoritos. Aquí está, Indigno de ser humano, de Osamu Dazai. Osamu Dazai probablemente es uno de los autores más famosos de Japón, junto con Tanizaki, Akutagawa, Yukio Mishima. De los clásicos, obviamente, pues hay nuevos nombres de la literatura contemporánea. Y este es el libro más famoso de Osamu Dazai. Y es una novela un poco semi-autobiográfica porque toma muchos elementos de la vida y de la personalidad de Dazai. Y es un libro tristísimo. Este libro lo combiné con Heaven de Mieko Kawakami y dije, bueno, a mí me gusta la cosa fuerte porque de verdad esto está intenso. Y aquí seguimos a Yoso, un chico, un estudiante de una familia acomodada que toda su vida se ha sentido triste, se ha sentido deprimido, se ha sentido inadecuado, que no entiende a las personas, que no logra pues como que terminar de conectar con ellas, pero no muestra que se siente de esa manera, porque para él mostrarlo sería lo peor, así que en realidad se pone una máscara de bufón para ocultar cómo se siente y prefiere ser la burla que ser el señalado por sentirse inadecuado. Y pues le pasan cosas muy, muy fuertes. Obviamente, miren, yo iba sobre aviso. Dije, voy a encontrarme con misoginia en este libro. Pero aún así, cada vez que aparecía un personaje femenino, yo ponía los ojos en blanco porque, ay, Dios mío, las mujeres como cuidadoras, las mujeres como, ay, sí, tú haz lo que quieras porque yo te tengo que proteger. Mija, échalo a la calle. No te está trayendo más que desgracias. Explíquenme en qué momento todas parecían enamorarse o sentir esa necesidad tremenda de cuidarlo. No lo entiendo. Bueno, o sea, entiendo por quién lo escribió, ¿no? Pero racionalmente no tiene sentido. Y es un libro muy triste. Muy, muy triste porque todo el tiempo estamos en la mente de Yoso. Bueno, todo el tiempo no, excepto en el final. Todo el tiempo estamos en su mente y lo vemos en este camino solitario, autodestructivo, tan dañino y que parece no tener fin. Y, no sé. Mi sugerencia es, si están en un bajón, no lo lean porque sí te manda al fondo. Este lo compré el año pasado en Buscalibre porque es de Abducción Editorial, una editorial chilena que publica mucha literatura clásica japonesa. Y me gustaría comprarles El Ocaso, pero ahora ya está caro. Este me costó creo que 200 y El Ocaso ahora andan 500. No, hombre, no puedo. Otro autor clásico japonés, Tanizaki. Escuché el audiolibro de El Elogio de la Sombra. Junichiro Tanizaki, que igual es considerado como de los autores clásicos. Aparece en Bungo Stray Dogs junto con Akutagawa y Dazai, pero curiosamente en el libro mencionan que él es más contemporáneo, más de la generación de Yukio Mishima. No sé. Este es un ensayo, es un texto de no ficción, que creo que es importante tener el contexto. Porque si no tienes el contexto, tú llegas a este libro y dices, no hombre, este es solo un viejito diciendo antes todo era mejor, la tecnología es el horror, mis tiempos eran los mejores, cuando en realidad lo que Junichiro critica y de lo que se queja es de la occidentalización de Japón tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial y cómo esta occidentalización está diluyendo o está acabando con algunas tradiciones japonesas, pero específicamente en cuestiones arquitectónicas y de iluminación. Por eso es El Elogio de la Sombra, porque hace mucho la comparativa de cómo la sombra es muy importante en la cultura japonesa.
de cómo las casas estaban diseñadas de cierta manera para sí, hay sombra, pero también hay luz, y cómo, o sea, por ejemplo, las puertas de papel arroz, o sea, las puertas tradicionales, qué función tenían y cómo se diseñaban, todo pensando en la luz y en la sombra, y cómo llega la occidentalización con la luz eléctrica, los focos, el que de pronto ya va a, no sé, a bares y ya hay luz eléctrica y eso lo molesta mucho porque considera que en Occidente la luz, lo brillante, el glitter, digámosle, es lo primordial y eso choca mucho con la cultura japonesa que abraza a la sombra. Por eso es el elogio de la sombra. Es un libro muy interesante. Porque esto va puramente de cuestiones estéticas, ¿no? La arquitectura, pero también el maquillaje, habla sobre el teatro kabuki y el maquillaje de hombres y mujeres en las puestas escénicas. Es muy interesante, pero creo que lo hubiera disfrutado más de tenerlo en físico, porque en audiolibro pues sí me gustó y todo, igual es un audiolibro corto, unas 2-3 horas, pero es que como que tanta información se aprovecha mejor en otro formato, al menos eso creo. Y el último libro fue El vagón de las mujeres de Anita Nair, que fue la lectura del mes en Leer en Compañía, y esta es una novela que nos presenta a Aquila, quien es una mujer de 40 y tantos años que vive con su familia. Bueno, vive con su hermana, el esposo de la hermana y las hijas de la hermana, que se le pegaron como chinches. Y ella, bueno, tiene el peso de ser la hermana mayor. Y cuando muere su padre, ellos eran chicos. Ella era una adolescente y una adolescente joven. Y tiene que tomar el peso de llevar a la familia. Con todo y que esta es una sociedad patriarcal y obviamente son los hombres quienes toman las decisiones y todo, pero ella es la hermana mayor. Entonces tiene que ponerse a trabajar, bueno, ya es más como joven que adolescente. Tiene que ponerse a trabajar, tiene que dirigir la familia en lo que sus hermanos varones crecen y ella en realidad como que nunca puede hacer su vida, porque siempre es la hermana mayor la que tiene que cuidar a la mamá, la que tiene que trabajar para todos, tiene que guiarlos a todos, y cuando ella ya tiene 40 años está harta, porque sus hermanos se casaron, se fueron y aún así no la dejan hacer lo que quiere, porque les digo, es una sociedad patriarcal, entonces se espera que las mujeres se casen y las mujeres nunca estén solas. Y por eso la hermana y la familia de la hermana se le pega, porque ¿cómo que ella va a estar sola si está soltera? No puede vivir sola por ningún motivo. Y llega un punto en el que Aquila tiene una crisis, digámosle, y dice, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y se va, se sube por un impulso a el tren, al vagón de las mujeres, y ahí se encuentra con otras pasajeras. Y pues así de la nada le dice, ay, oigan, es que pues me está pasando esto, no sé qué hacer. Y en cada capítulo, bueno, tenemos a Aquila y luego el capítulo de una de las pasajeras, luego volvemos a Aquila. Y nos van contando sus vidas. Y son vidas complicadas, vidas tristes, sobre todo el último capítulo, el más triste de todos. Pero tienen una característica común todas estas mujeres. Que a pesar de todo lo que les haya tocado, en algún momento toman el control de su destino. ¿Cómo? Muy distinto. Cada una lo hace a su manera. Y la manera en la que, y el cómo ocurre en el último capítulo es increíble. Hay mucha cuestión cultural de las castas, de las tradiciones. Nunca había pensado en que el sari tuviera tantos significados y me pareció muy interesante en eso de presentar la cultura, la manera en la que se relacionan con estas cuestiones, pues, reglas y tradiciones religiosas, culturales y toda la cosa. Y el cómo la mujer en este libro tiene que ingeniárselas para pues tomar el control de sus vidas. Ahora vamos con la parte de narrativa gráfica. Leí 3 tomos de Kaiju
número 8, que fueron el 13, el 14 y el 15. Ya estoy al día, porque según yo me lo iba a llevar con calma, shalala. Me ganó la curiosidad porque vi edits en TikTok y aquí estoy. Y este me lo compré porque está muy bueno. Bueno, ¿cuál más es? No, el 12, pero el 12 lo mencioné el otro. Creo que no se ha dicho nada al respecto, pero el 15 ya se siente como entrada en el arco final. No creo que le quede mucho en la historia. Sí se siente una mega fumada lo que nos dicen de Kafka en el volumen 15. Mega fumada. Es una historia divertida, no le pido más, no pido una super historia, una super trama, profundidad, me divierte y ya. Y otro manga que leí, este me gustó muchísimo, y es Kieta Hatsukoi, que leí los 9 tomos, yo solo tengo 2 en formato físico, pero lo leí todo. Es una historia bien linda de Haruko y Wataru Hinekure. Wataru Hinekure es el autor y Haruko es la mangaka, o sea, quien hizo el dibujo. Y pues es una historia escolar donde tenemos a Aoki y a él le gusta Hashimoto, una chica, su compañera. Y un día tienen un examen y no lleva goma. Entonces Hashimoto le presta la suya. Y él así como que, ay, muchas gracias. Y es de estas gomas que tienen como su fundita. Y le quita la fundita y ve que tiene escrito Ida y un corazón. Ida es él, el chico que se sienta enfrente de Aoki. Y Aoki está en shock porque se da cuenta de que a Hashimoto le gusta Ida. Y está así como que en su crisis sufriendo porque él es bien dramático. Lo amo, pero es bien dramático. Y se le cae la goma y pues Ida se voltea para darle los exámenes y ve la goma y la recoge y se la entrega. Y entonces Ida cree que esa goma era de Aoki y que entonces él le gusta a Aoki. Y se hace un enredo de aquellos. Ay, no, fue tan divertido. Es como de... lo tradujeron como borroso primer amor, porque en realidad es eso, es el primer amor, la incertidumbre. Tenemos a una pareja secundaria que es de, ok, sí, quiero que andemos, pero bueno, ahora ya andamos. ¿Qué se hace, no? O sea, porque pues no tienen experiencia en el romance, no tienen experiencia en el noviazgo, no saben cuál es el paso, o sea, ¿qué? Tenemos que tener una cita, cuando nos besamos o cuando, ¿qué, no? Pero es tan divertido, es tan divertido porque Ida es un chico como que de pronto no entiende las cosas, pero es muy, muy considerado. ¿No? Cuando piensa que Aoki está enamorado de él, se queda de, ok, te voy a rechazar, pero te voy a dar la oportunidad. Y Aoki así de, no, es muy divertido. Y, ay, no, los amo porque Aoki es tan dramático. Hay una escena del tomo, creo que 2, donde le da su crisis y se mete en la bolsa de la basura. La historia es muy buena, pero creo que el dibujo es perfecto. Hacen una simbiosis increíble porque las expresiones de Aoki, el cómo crea algunas de estas viñetas, es increíble. Y la prueba está en cuando, bueno, no la he visto completa, empecé a ver la adaptación que está en Viki, en el volumen 1, Aoki está aventando, en el volumen 1 Aoki se está comiendo su sándwich, su pan, entonces llega un pájaro y le quita el sándwich y él así de, ¡no, mis sándwiches! Y casi va a aventarse detrás del pájaro para recuperar su sándwich y llega Ida y así de, ¡no, no te avientes! Y en la adaptación lo cambiaron, lo pusieron como que, ¡ay, está aventando su gomita y todo eso! ¡Ay, no, está mucho más divertido aquí! Pero, ay, gocé mucho esta historia. Es tan tierna como habla del amor, del crecimiento. Toca temas muy interesantes como la homofobia y la aceptación de las familias y de la gente, del entorno. Ay,
me divirtió mucho, lo amé. Y ya, eso fue todo por el día de hoy. El video quedó larguísimo. ¿Quién sabe quién llegó hasta aquí? Quien lo haya hecho, muchas gracias. Espero que les haya gustado y que me acompañen en el siguiente video. Adiós.